Amén, hermanas. Buenos días. Para el día de hoy vamos a disfrutar de nuestro alimento diario de la serie Gálatas, el único evangelio, el evangelio de Cristo. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. De nuestro amado hermano Pedro Dom. Para la semana 2, correspondiente al día miércoles, vamos a disfrutar de nuestra lectura bíblica, que nos encontramos con Génesis capítulo 2, versículo 9, Génesis capítulo 3, versículo 1 y 5, y Génesis capítulo 6, versículo 3. También encontramos Romanos capítulo 7, versículo 5, Gálatas capítulo 2, versículo 16, Gálatas capítulo 3, versículo 16, versículo 19 y del 24 al 25. Leer con oración. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Romanos 6, versículo 12. Oh Señor Jesús, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Oh Señor Jesús, en esta mañana nos ha venido a hablar para poder expresar mediante esta palabra, Señor, que no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal. Oh Señor Jesús, para no obedecerlo sus concupiscencias. Señor, haznos mujeres fuertes, Señor, valientes y guerreras en el espíritu. Señor Jesús, Señor, que no podamos obedecer ese pecado que reina en nuestro cuerpo mortal. Señor Jesús, para poder vivir en el espíritu. Amén. La ley resalta las pasiones de la carne. La ley resalta las pasiones de la carne. Originalmente, el hombre fue creado por Dios para obedecerle. En el huerto del Edén, esto se habría logrado comiendo del árbol de la vida. Sin embargo, debido al engaño de la serpiente, el hombre sucumbió y comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. A la luz de la epístola a los Gálatas, esta desobediencia se caracteriza por los deseos de la carne, como leemos. Digo pues, andad en el espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y los del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Capítulo 5, versículos del 16 al 17. Con su caída, resultante de su desobediencia al mandato de Dios, el hombre comenzó a obedecer a las pasiones de su carne. Romanos capítulo 6, versículo 12. Porque cuando creó Dios al hombre en su imagen y semejanza, lo colocó entre dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis 2, versículo 9. El deseo de Dios era que el hombre eligiera el árbol de la vida, que es Dios mismo como vida, pues fue creado con la capacidad de recibir a Dios como vida en sí mismo, y no elegir el árbol de la ciencia del bien y del mal. En el tercer capítulo de Génesis aparece otro personaje, la serpiente. Esta engañó a Eva, seduciéndola con la capacidad de discernir el bien y el mal por sí misma, independientemente de Dios. Así el hombre cayó en el engaño y comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, desobedeciendo la palabra de Dios. En Romanos leemos sobre las consecuencias de esta desobediencia. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Capítulo 5, versículo 12. Más adelante, en el sexto capítulo de Génesis, leemos que, luego de su caída en el huerto, el hombre se volvió carnal, pues el pecado corrompió su cuerpo. Debido a esto, la violencia, la maldad y el pecado se multiplicaron en tiempos de Noé. Sin embargo,
Dios no pudo tolerarlo más y exterminó al hombre con el diluvio, salvando solo la familia de Noé. A partir de ese momento, la humanidad comenzó a tener miedo de Dios, miedo de equivocarse y ser castigada nuevamente con un diluvio. En este contexto surgió otro personaje, Nimrod. Él llevó a la humanidad a no temer a Dios y a declarar su independencia de Él. A partir de ese momento, además de vivir completamente en la carne, el hombre se convirtió en una generación idólatra, pues comenzó a adorar a otros dioses. Esto continuó por mucho tiempo, hasta que Dios encontró a Abraham, un hombre que buscaba a Dios. Lo llamó y le prometió hacer de su descendencia una gran nación, la nación de Israel. Dios ha prometido dar la tierra de Canaán a Abraham y a su descendiente, Cristo. Gálatas 3, versículos 16 y 19. Cuando llegó la nación de Israel, Dios le dio la ley por medio de Moisés para que el pueblo fuera guardado por un tiempo hasta que viniera Cristo. Versículos 24 y 25. Pero el pueblo que vivía bajo la ley aún no podía ser justificado, pues nadie podría cumplir toda la ley hasta que viniera Cristo. Capítulo 2, versículo 16. En vista de esto, el hombre, por quien se introdujeron el pecado y la muerte en el mundo, se convirtió en esclavo de ese mismo pecado y no pudo liberarse de una vida pecaminosa. Por esta razón, la ley comenzó a resaltar nuestros pecados. En Romanos 7:5. Satanás usa nuestra carne para corrompernos y su arma para vencernos son nuestras concupiscencias. De esta manera, la ley resalta aún más nuestros deseos pecaminosos que nos vencen. Entonces, antes de que alguien conociera la ley, podía vivir en pecado porque ese pecado no era resaltado. El pecado queda expuesto cuando alguien nos dice que algo está prohibido. Y cuanto más prohibido es, más evidente se vuelve para usted. Y cuanto más intente evitarlo, más difícil se hace evitar cometerlo. El pecado entonces se convierte en un monstruo. Cada día nos atormenta con inquietudes como: no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. Finalmente, un día somos derrotados. Ese es el punto al que la ley puede llegar, resaltar nuestra condición pecaminosa. Amén.